Bueno, buenos días. Buenos días. Eh, Vamos a darle inicio a la presentación. Alternativa nutricional frente a la fragilidad. Bueno, como término general o digamos un concepto general de la fragilidad, encontramos que la fragilidad es la capacidad de romperse o quebrarse fácilmente, ¿sí? Esta facultad puede ser física como simbólica. Quiere decir que no precisamente es partirse, ¿sí? Sino realizar un cambio, ¿sí? Entonces, como para tenerlo presente. Además, la fragilidad en el adulto mayor o en muchos pacientes representan un síndrome clínico, ¿sí? Que está caracterizado por la pérdida involuntaria, es importante que debe ser involuntaria, de más de 4 kilos de peso en un tiempo muy corto, ¿sí? Asimismo, presenten fatiga constante, que representa también Ay, qué una pérdida de la patico. fuerza y sedentarismo. Entonces, estas, digamos, como puntos claves son fáciles de identificar y es necesario hacer como esa tamización o selección o de estar pendiente de estos cambios en el paciente o en la persona para poder hacer una intervención oportuna y no esperar a que el paciente esté, digamos, en algunas dificultades tanto psicológicas como de salud. ¿Qué nos puede afectar o favorecer esa fragilidad del paciente? ¿Sí? Hay muchos factores. Entre muchos de ellos están los factores socioeconómicos. ¿Sí? Estos factores socioeconómicos pueden recaer o representar alguna afectación en la misma salud del paciente. ¿Sí? Alteraciones gastrointestinales o digestivas. ¿Sí? Efectos de los propios fármacos o el manejo médico farmacológico en algunas comorbilidades, ¿sí? Y hay el caso de que muchos pacientes no tienen una sola patología, sino varias. Entonces, toman muchos medicamentos y esto también nos puede representar alguna contraindicación o un efecto adverso de la toma de tantos medicamentos. También se puede representar cambios en la percepción, ¿sí? A la medida que la edad avanza, el cuerpo se va deteriorando y asimismo van cambiando la percepción, ¿sí? Si de pronto cuando, cuando se es joven se tienen algunos gustos, pues ya se le va perdiendo ese gusto o la misma percepción, ya no, los alimentos no le van a saber igual, no van a tener el mismo gusto para percibir las cosas. La capacidad de glutoria masticatoria, ¿sí? Con la misma edad o con el deterioro del paciente, ¿sí? Se puede visualizar pérdidas de los dientecitos, también se va a perder capacidad en cuanto al hacer el ejercicio de la masticación, ¿sí? O por algunas otras patologías que puedan representarle, digamos, incompetencia para poder hacer el ejercicio de tragar o de deglutir el alimento. También se puede presentar la anorexia del envejecimiento, ¿sí? En algunos pacientes que se niegan a recibir alimento, se puede representar como una anorexia en el envejecimiento. De los factores socioeconómicos, entre muchos que pueden afectar al paciente, ¿sí? Están unos que, digamos, pueden representar cambios de la función social. Quiere decir que, por ejemplo, ese adulto mayor que antes era activo, funcional, ¿sí? Llegara a sentirse inútil, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no va a hacer una labor, ¿sí? Entonces, eso le representa alguna afectación psicológica y por ende alguna otra afectación en su estado de salud, ¿sí? La dependencia económica, ¿sí? A veces esta necesidad de ser independiente en lo que se quiere comprar, de lo que se quiere comer, ¿sí? Y no tener ese poder adquisitivo, pues los llega a afectar también, ¿sí? Y los va como generando una depresión, una negatividad, ¿sí? Que los va a llevar a un decaimiento. El entorno físico y social. También los entornos, por ejemplo, que un paciente
era, por así decirlo, esa persona quien ayudaba a cuidar a los niños en la casa, ¿sí? Y en estos momentos se va a ver invertido esa labor, ¿sí? Que él por su dificultad o por su deterioro, ¿sí? Va a tener la necesidad de ese apoyo, de esa compañía para realizar sus tareas. Entonces, eso también le puede generar como esa afectación al paciente, ¿sí? Cambios en el entorno físico, que de pronto él tenga su hogar, ¿sí? Y por esa misma necesidad del cuidado tenga que desplazar con un familiar, con, digamos, un cuidador, ¿sí? Que para él va a ser desconocido, que para él va a ser, digamos, que él va a ser la persona que va a invadir ese espacio, ¿sí? Entonces eso también puede llegar a afectar de manera importante al paciente. Eh, Cambios en la percepción son muy importantes también tenerlos presentes, que a veces los omitimos o no los tenemos en consideración, ¿sí? Entonces, con la edad, ¿sí? Estas personas o estos adultos mayores van teniendo pérdida de sus funciones, tanto como de la agudeza visual, ¿sí? De la audición, olfato y gusto, ¿sí? Cosas características o mínimas características que nos permiten tener el agrado de percibir el mundo, ¿sí? Entonces, si yo no tengo la capacidad de ver qué es lo que me estoy comiendo, ¿sí? O no identifico claramente qué es lo que estoy comiendo, pues voy a tener como esa desconfianza al recibir ese alimento, ¿sí? Con el olfato y el gusto, son características principales de la palatividad o de conseguirle el agrado al alimento de lo que me estoy consumiendo, ¿sí? Entonces, si no me huele, si no me sabe, ¿sí? Entonces voy a como a coger como ese rechazo a los alimentos poco a poco y que me lleva a una reducción del apetito, ¿sí? Entonces, como no tengo la sensación del gusto por esos alimentos, pues voy a bajar mi apetito, ¿sí? Si antes me comía con agrado, no sé, una sopita, ¿sí? Pero no le siento el gusto, pues voy a tener ese rechazo por esos alimentos, ¿sí? Y eso me va a llevar a una disminución de su ingesta, ¿sí? Van a ser esos pacientes que van a dejar de comer, ¿sí? Porque su misma deterioro o su misma incapacidad de tener el gusto, ¿sí? Me va a llevar, incluso me puede llevar a una desnutrición o una deshidratación, ¿sí? Y que a veces no nos damos cuenta, ¿sí? O son de esos pacientes que dicen, ay, no, pero es que no come porque no quiere, ¿sí? No es que no quiera, ¿sí? Sino que está perdiendo esas características mínimas que nos dan como esa alegría de recibir los alimentos, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado, precaución en identificarlos y poder intervenir apropiadamente. Alteraciones gastrointestinales. Entre muchas de esas, podemos presentar alguna disfunción esofágica secundaria. Quiere decir que de pronto por alguna enfermedad o por el deterioro de la musculatura, ¿sí? O algún evento neurológico, ¿sí? Se tenga una alteración en la deglución, ¿sí? ¿Qué es la deglución? Es la capacidad que yo tengo de llevar el alimento triturado desde la boca al estómago y tiene que pasar por el esófago. Entonces, hay algunas dificultades en ese tracto. Ahí, por el esófago, es donde tiene que irse el alimento hasta el estómago, ¿sí? Si yo tengo esa disfunción del esófago, puede representarme broncoaspiraciones, episodios de broncoaspiración y que también pueden ser silentes, ¿sí? Que no se dan cuenta fácilmente y me pueden representar neumonías a repetición, ¿sí? Y dicen, no, es porque se bañó con agua fría o porque le cayó el sereno, ¿sí? Pero estamos dejando de ver esta característica tan importante, ¿sí? Eh, Algunos signos que podemos identificar puede ser cuando el paciente come o recibe el alimento, presenta una tos cuando está comiendo o posterior a ella, ¿sí? Quiere decir que tiene alguna alteración en su evolución, ¿sí? Y me está representando un riesgo, ¿sí? No, pero que tose poquito. Ese poquito es parte de esos alimentos que no se están yendo al estómago, sino se están yendo a las vías respiratorias. Y por esa razón me puede representar neumonías a repetición, ¿sí? Y que me pueden llegar a alterar incluso algo más grave como una broncoaspiración
que va a ser de pronto de mayor complejidad. Atrofia en la mucosa gástrica, ¿sí? Así como tenemos saliva en la boca, esa saliva es moco, ¿sí? Sin embargo, ese muco o esa mucosidad es la que nos permite proteger todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y en el estómago particularmente, donde se digieren los alimentos, ahí se produce jugo gástrico, ¿sí? Que nos permite sintetizar los alimentos y los nutrientes, ¿sí? Entonces, esta mucosidad, ¿sí? Si se ve atrofiada en su cantidad, en su viscosidad, pues ya no va a proteger el estómago de la misma forma, ¿sí? Entonces, nos va a permitir ser frágiles o tener, digamos, alguna sintomatología que no se presentaba anteriormente, ¿sí? Como lo puede ser acidez, gastritis, reflujo, ¿sí? Que también se ven acompañados de un vaciamiento gástrico lento. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que si normalmente yo me comía, no sé, cualquier alimento X, ¿sí? Yo voy a tener la capacidad de que el estómago lo digiere y pasa de una vez, ¿sí? Con este vaciamiento gástrico lento, ese alimento se va a demorar más de lo común, ¿sí? En digerir, ¿sí? Y esto me puede representar los síntomas que ya le mencioné, ¿sí? La gastritis, el reflujo, la distensión abdominal, ¿sí? Incluso gases, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está haciendo la digestión desde el estómago, ¿sí? Entonces, ese vaciamiento gástrico lento nos puede representar alguna dificultad mayor. También se puede presentar atrofia de la mucosa y revestimiento muscular en los intestinos o en las vísceras, ¿sí? Eso representa, ¿sí? Que esos intestinos se van a mover más lento. Normalmente hay un movimiento que se llama peristaltismo, ¿sí? Son pequeñas contracciones que se presentan desde el esófago y me van permitiendo mover el bolo alimenticio, el alimento, por todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y particularmente en los intestinos es donde, digamos, hacemos ese movimiento del bolo fecal, ¿sí? Para poder hacer una evacuación, ¿sí? Entonces, con un adulto mayor, el sedentarismo, la falta de su actividad, ¿sí? Y esto que es una atrofia de la musculatura también en los intestinos, me va a favorecer de pronto episodios de estreñimiento, como también episodios de diarrea, ¿sí? En respuesta a esa baja motilidad, pues el organismo puede representar esa emergencia, por así decirlo, en episodios de diarrea o episodios de estreñimiento. También, digamos, esas alteraciones gastrointestinales se ven la presencia de tejidos fibrosos, particularmente en el hígado, ¿sí? Que es el órgano que nos permite sintetizar todos los nutrientes, ¿sí? Y hacer como esa absorción apropiada de los nutrientes. Si se ve afectada, pues vamos a tener dificultades nutricionales o algún grave desnutrición o deficiencia nutricional. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Otra señor. cosa, gracias. Otra afectación que se puede presentar es la anorexia en el envejecimiento, ¿sí? Esta misma anorexia, digamos, puede presentarse en respuesta a todas las alteraciones o dificultades que ya anteriormente he mencionado, ¿sí? Como los cambios patológicos, ¿sí? Por alguna enfermedad, ¿sí? O la suma de varias patologías, ¿sí? Me representan que el paciente deje de comer, ¿sí? Asimismo, el manejo farmacológico. Hay veces que tienen tantos medicamentos que toman más medicamentos que alimentos, ¿sí? Y esto me puede representar pues, esa misma dificultad para que el paciente reciba los mismos alimentos, ¿sí? O trastornos psicológicos, desde la depresión, bipolaridad, ¿sí? Y muchos otros patologías que me pueden llevar al decaimiento o a la baja ingesta del paciente, representando esa misma anorexia que, digamos, no es solamente verlos delgados, ¿sí? Sino me puede representar alguna otra comorbilidad en sus otras patologías, ¿sí? Y me puede representar mayor gravedad de sus patologías de base. Cambios fisiológicos, como ya lo habíamos mencionado, la pérdida de esa capacidad sensorial, pues es bastante importante para que el paciente disminuya su alimentación, ¿sí? Entonces, si no tiene el agrado de recibir los alimentos o percibir ese gusto por los alimentos,
pues se va a ver afectado, pues, que él coma con agrado, reciba con agrado los alimentos, ¿sí? Y por esa razón nos puede recaer en una anorexia. Digestivo, como ya lo mencionaba, eh, digamos, alguna alteración gastrointestinal, ¿sí? A causa del mismo deterioro o a causa de una enfermedad, nos puede hacer esa imposibilidad de recibir los alimentos apropiadamente, ¿sí? Si el paciente hace un tiempo de comida o va a recibir algún alimento y sea el alimento que sea, le causa distensión abdominal, agrieras, acidez, pues el paciente va a decir, no, pues yo no voy a comer porque no quiero tener esa pesadez o esa acidez o esas agrieras, ¿sí? Entonces es necesario tener una identificación apropiada para poder hacer una intervención apropiada, ¿sí? Y también podemos tener afectaciones tanto hormonal como inflamatorio, que pueden ser también debido a causas de alguna patología de base que tenga el paciente. Y por ende, disminuya ese apetito por los alimentos. La disminución de la actividad física, que digamos se ve normal en el adulto mayor, ¿sí? También me va a representar que como no se mueve tanto, ¿sí? Pues va a tener la necesidad de disminuir su gasto energético. Quiere decir que necesita menos energía para realizar sus tareas, que no van a ser muchas, ¿sí? Pero igualmente se deben de cubrir. Entonces, a veces lo que se tiende es que come incluso menos de lo que necesita, ¿sí? Entonces, hay pacientes no, se la pasó acostado, no desayunó, pero como no se levantó, pues no pasa nada, saltamos ese tiempo de comida. No, es necesario hacer una distribución de esa energía a lo largo del día, así como es también necesario que tenga tiempos de alimentación apropiados, ¿sí? ¿Cómo podemos reducir esa fragilidad en el adulto mayor? Pues podemos reducirla siendo activos, teniendo una rutina de actividad física. No quiere decir que lo sacamos a trote o hacer alguna rutina de alto rendimiento, es mantenerlos activos, ¿sí? Entonces es importante generarle una rutina que los mantenga activos, que permita hacer movilización de sus extremidades y con cuál fin de mantener su funcionalidad, ¿sí? Si el paciente mantiene en reposo, sentadito, pues le va a costar cuando vaya a hacer una tarea mínima, ¿sí? Entonces es importante mantenerlos activos. También el soporte nutricional. El soporte nutricional no va a representar que todo el paciente necesite un suplemento, ¿sí? El soporte nutricional representa la intervención de nutrición, haciendo una identificación de la ingesta del paciente, ¿sí? Si recibe lo suficiente, ¿sí? Y si eso que está recibiendo cubre las necesidades del paciente, ¿sí? Digamos que no tiene ninguna enfermedad, si lo que está recibiendo es completo para lo que él necesita. Y si tiene alguna patología o alguna comorbilidad, si eso que está recibiendo le conviene teniendo presentes esas comorbilidades, ¿sí? A su vez, si este paciente es identificado que no cubre lo suficiente, tener un soporte nutricional que permita identificar esa falencia o esa dificultad, que permita cubrir esas necesidades y no esperar a tener un mayor deterioro del paciente, ¿sí? Entonces, soporte nutricional no solamente representa el suplemento, sino saber identificarlo, ¿sí? Y muchas veces no es necesario el suplemento, sino ajustar la alimentación, ¿sí? El manejo médico es indispensable, ¿sí? Que tenga una buena intervención médica, es decir, ¿sí? Yo puedo ser activo, alimentarme saludablemente, ¿sí? Pero si tengo alguna enfermedad o alguna patología que no esté tratada, ¿sí? Pues de nada, pues no de nada, pero sí me va a tener una gran afectación que se va a ver limitada esa función del paciente por esa patología, ¿sí? Entonces, es necesario tener un adecuado manejo médico. O hay pacientes que por más que se le dedica el manejo médico, pues no lo toman, ¿sí? No, hoy me siento bien, hoy no me tomo la pastilla, ¿sí? Entonces, no es posible tener esa recuperación o esa
disminuir esa fragilidad si no se tiene un manejo integral, ¿sí? Y también algún plan de atención en la polifarmacia, ¿sí? Tenemos muchos pacientes que no solamente se toman una pastilla, ¿sí? No solamente tienen la intervención del médico general, ¿sí? Tienen que el neurólogo, que el psicólogo, que el psiquiatra, que el gastroenterólogo, que el cardiólogo, que el urólogo, que el nefrólogo y muchas otras patologías, ¿sí? Que es necesario que, digamos, se puedan identificar si algún medicamento que me mandó el cardiólogo no me altera la función renal, ¿sí? Sí, esa intervención para poder identificar si esa polifarmacia también me llega a generar una consecuencia mayor es indispensable, ¿sí? Porque así vamos a favorecer que el paciente esté a gusto, que tenga una rehabilitación apropiada, ¿sí? Entonces es muy indispensable tener los cuatro pilares importantes, ¿sí? Que sea un manejo interdisciplinario que permita el bienestar de los pacientes. La actividad física, digamos, el objetivo principal, como le mencionaba anteriormente, es mejorar la funcionalidad del paciente, ¿sí? Ejercicios mínimos o básicos, ¿sí? Que son los de la fuerza o la potencia, ¿sí? Que es hacer lo mínimo que debe hacer, ¿sí? Movilizarse, ¿sí? Entonces, en ese tipo de pacientes que podemos realizarle la movilización, pues favorecer que conserve esa movilidad, ¿sí? Algunos que puedan realizar ejercicios cardiovasculares como el desplazamiento, pues favorecer esos espacios con cuidado, con precaución, con acompañamiento, ¿sí? Para evitar un evento mayor como puede ser alguna fractura, alguna caída o alguna lesión, ¿sí? Pero esa misma actividad me va a prevenir de que eso aparezca o que eso suceda, ¿sí? El equilibrio. El equilibrio también es indispensable, ¿sí? Porque si es de esos pacientes que se nos quedan sentados o acostados, ya cuando quieran dar un paso, pues ya no van a ser capaces porque no van a tener la capacidad de conservar el equilibrio, ¿sí? La flexibilidad, ¿sí? Normalmente uno tiene la capacidad de movilizarse, ¿sí? Pero si se está en sedentarismo, con inmovilidad, se está muy quieto, cuando vaya a tratar de hacer un ejercicio mínimo de estirar el brazo, de estirar la pierna, pues ya va a tener es más bien una retracción, ¿sí? Y eso me va a poder representar alguna alteración mayor, alguna dificultad, algún dolor, ¿sí? Que en vez de evolucionar va a echar de para atrás y me va a, digamos, limitar la funcionalidad del mismo paciente. El estado nutricional, como les mencionaba, es indispensable, ¿sí? Necesitamos identificar si el paciente consume lo suficiente, ¿sí? Que me permita cubrir las necesidades del paciente, ¿sí? Si está sano o tiene alguna patología o alguna comorbilidad, saber identificarla y saber cómo intervenir apropiadamente y oportunamente, ¿sí? Cubrir las necesidades del paciente. Como les mencionaba, en el adulto mayor sí bajan al parte esas necesidades energéticas, pero importantemente tengo que hacer esa distribución de los alimentos que me permitan cubrir lo que necesitan. Mantener la composición corporal, ¿sí? Eso también me permite, con antropometría, medir, hacer ese seguimiento al paciente, ¿sí? Y tener claro en qué momento está presentando esa disminución de la fuerza, del tono muscular, ¿sí? Para no esperar a que me genere una limitación del paciente o una limitación de su funcionalidad, ¿sí? Para poder hacer esa intervención. Y por último, la funcionalidad, sí, que es indispensable. Si el paciente no tiene la energía suficiente, pues no se va a mover, ¿sí? Si el paciente, por así decirlo, consume más carbohidratos o productos de paquete, pues eso, aunque generan una gran carga energética, no es lo necesario que tiene el paciente, ¿sí? Y no va a generarle la energía suficiente para tener su funcionalidad. Obviamente, a la medida de que aumentamos la edad, pues se va perdiendo el tono muscular y la intención es tener un conjunto de actividades o
elementos básicos que me permitan conservar ese tono muscular, siendo activos, teniendo un adecuado estado nutricional, ¿sí? Y por eso es importante tener una alimentación saludable, ¿sí? La alimentación saludable no es cuando estamos enfermos, no es para los niños, para que crezcan. La alimentación saludable tiene que ser permanentemente, ¿sí? La alimentación saludable es la que me va a ayudar a prevenir a muchas comorbilidades crónicas, ¿sí? La hipertensión, la diabetes, ¿sí? Que el manejo inicial o preventivo siempre va a ser la alimentación y estilos de vida saludable, ¿sí? Muchas veces decimos, no, yo no tengo nada, yo puedo comer, digamos, todos los fines de semana hamburguesas, ¿sí? Pero no, la intención es conservar esos estilos de vida lo más que se pueda, ¿sí? Yo no respiro de vez en cuando, ¿sí? Yo respiro siempre, entonces siempre tengo que alimentarme saludablemente. Y aquí tenemos el plato de alimentación saludable, perdón, para la población colombiana. No quiere decir que yo tenga que siempre comer todo esto, ¿sí? Es las cantidades apropiadas que yo debo recibir a lo largo del día, ¿sí? Y como ven, tienen todos los grupos de alimentos, ¿sí? Tienen el arroz, la papa, la yuca, el pan, las pastas, las frutas, las verduras, los lácteos, leche, yogur, queso, las carnes, tenemos pollo, pescado, res, cerdo, cualquier tipo de carne, los huevos, los granos como frijol, lenteja, arveja, garbanzos, las grasas, ¿sí? Son necesarias, pero en cantidades muy pequeñas, ¿sí? Como pueden ver, cada espacio en el plato tienen una proporción, ¿sí? Que es necesario, digamos, tener presente las porciones, ¿sí? Para no llevar a los excesos y que esos mismos excesos me lleven a alguna comorbilidad. Los dulces o los postres, ¿sí? Como ven, también son chiquiticos. No quiere decir que no los pueda consumir, sino tenemos que tener un consumo moderado y regulado, ¿sí? Las verduras no son de vez en cuando, siempre están presentes, ¿sí? Y mira que son un cuarto del plato, ¿sí? Si son un cuarto del plato, representan gran parte de la alimentación. Y también algo está acá, el agua, ¿sí? A veces decimos, no, con el jugo, ahí va el agua. No, el agua es necesaria libre, ¿sí? Muchas veces en algunas intervenciones con niños o con adolescentes, pues hago una analogía que puede llegar no al caso, pero por ejemplo, uno llora agua, uno suda agua, y entonces lo que uno debe reponer es agua. Uno no suda Coca-Cola, uno no llora limonada, ¿sí? Entonces lo que uno debe reponer es agua. Y aquí en la parte de abajo, en el plato saludable, está la actividad física, ¿sí? Porque normalmente los alimentos son nuestra fuente de energía, pero esa energía la tenemos que consumir, ¿sí? Entonces muchas veces pasa que comemos más de lo que gastamos. ¿Sí? Entonces vamos tendiendo a conservar esa energía en forma del gordito, de la grasita, ¿sí? Y eso me puede representar riesgo cardiovascular, diabetes, ¿sí? Y asimismo muchas otras patologías. Aquí les traigo, digamos, algún cuadrito de cómo puedo yo tener esa alimentación saludable o conservar esa alimentación saludable, ¿sí? Entonces, para un desayuno, necesariamente yo tengo que hacer un balance o tener una distribución de los alimentos en cada tiempo de comida, ¿sí? Indispensable, ¿sí? Que siempre haya un alimento fuente de proteína, ¿sí? Un alimento proteico. ¿Sí? Las proteínas son las carnes, pollo, res, cerdo, pescado, cualquier tipo de carnes, los huevos y los lácteos. Y en el desayuno, un desayuno ideal debería tener una bebida láctea, ¿sí? Ya puede ser fría o caliente, como la deseen. El alimento proteico, ¿sí? El que sea de su agrado o culturalmente lo que reciban siempre en las mañanas, ¿sí? Un cereal, ¿sí? Puede ser pan, arepa, galletas, tostadas, ¿sí? Y frutica. No sé si alguien se percató algo que no está presente. Bueno, más adelante me dicen si se dan cuenta que no está presente. En los almuerzos, ¿sí? Entonces, nuevamente, el alimento proteico debe estar presente, ¿sí? Una porción de fruta, ¿sí? Las verduras.
La verdura no dice de vez en cuando, siempre está presente, ¿sí? Y es un componente principal en esa alimentación, ¿sí? Las frutas y las verduras son un alimento regulador, ¿sí? Es necesario consumirlas para que me permita regular, para que me permita un mejor tránsito intestinal, me permita obtener esas vitaminas y minerales que, digamos, están en mejores condiciones, en mejores disponibilidades que en cualquier otro tipo de alimentos. ¿Sí? Esas vitaminas y minerales son las que alimentan el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, lo que vemos culturalmente es, tengo una gripa, entonces ahí sí ya debo comer verduras, ahí sí voy a ofrecerle fruticas, ¿sí? Para que coja fuerzas, para que alimente el sistema inmunológico. Digamos, el sistema inmunológico tiene muchos otros factores por los cuales se ve deteriorado y es por una deficiencia nutricional. ¿Por qué? Porque no consumimos las frutas y las verduras todos los días, ¿sí? Entonces no estamos alimentando ese sistema inmunológico. Los cereales, es el arroz, las pastas, ¿sí? Que normalmente están presentes en el almuerzo, ¿sí? Eh, aquí esta recomendación no tiene ninguna restricción, ¿sí? Quiere decir que está pensado para un paciente o una persona sana, ¿sí? En algunos tipos de pacientes es necesario hacer ciertas restricciones, ¿sí? Aquí no está la descripción con restricción, ¿sí? Entonces, lo llevo al caso porque está el cereal y está alguna porción de raíces, tubérculos o plátanos, ¿sí? Entonces, lo que muchas veces se le menciona a los pacientes, arroz, papa, yuca, ¿sí? Entonces, en algunos pacientes, particularmente los pacientes diabéticos, solamente es necesario uno, ¿sí? O es el cereal, ¿sí? Ya sea el arroz o las pastas, o es el tubérculo, ya sea la papa, la yuca o el plátano, ¿sí? Uno de ellos, no todo. ¿Sí? Pero si es un paciente sano, puede hacer una alimentación saludable haciendo una distribución apropiada de los diferentes grupos de alimentos en cada tiempo de comida. Como meriendas, podemos tener el acompañamiento de algo pequeño, ¿sí? Esas meriendas van a ser ese bocadito, ese poquito de energía que me va a permitir llegar hasta el siguiente tiempo de comida, ni con mucho apetito, ni con poco, y que me permita tener, por así decirlo, la energía suficiente para llegar hasta el siguiente tiempo de comida sin que me lo llegue a afectar. ¿Qué pasa? Que a veces no sé, son digamos que tengo el desayuno a las 7 de la mañana, ¿sí? Hice una adecuada distribución del desayuno, ¿sí? Comí balanceado, saludable, ¿sí? Pero salí a hacer alguna vuelta y me encontré un puesto de empanadas. Me comí la empanada a las 11 de la mañana. Obviamente eso me va a afectar el tiempo de comida siguiente, que particularmente sea el almuerzo, ¿sí? Entonces para el almuerzo ya no me como las verduras porque estoy lleno, ¿sí? Me voy a comer la proteína y el arroz o la papa, ¿sí? Y comí poquito, ¿sí? Pero no, estoy haciendo una mala distribución, ¿sí? Eso me va a favorecer que el cuerpo lo identifique como un riesgo, ¿sí? Y ese poquito de alimento lo reserve y me va a generar el sobrepeso, la obesidad, ¿sí? Entonces, es necesario tener tiempos de comidas oportunos, adecuados a mi rutina diaria, ¿sí? No es apropiado que yo desayune a las 10 11 de la mañana, teniendo presente que el almuerzo puede ir entre 12 y 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a estar lleno, ¿sí? No, pero yo corro el almuerzo y me lo como por ahí a las 3 4 de la tarde. Sí se puede hacer, pero eso me va a generar consecuencias a futuro, ¿sí? Las consecuencias con la alimentación no se ven de la noche a la mañana. Ay, que yo me comí una hamburguesa y por eso soy obeso. Que no, que yo me comí un bocadillo y por eso me dio diabetes. No, son consecuencias por la práctica de malos hábitos, de excesos, ¿sí? En la alimentación, sin tener control, ¿sí? Entonces, si yo permito tener una alimentación balanceada, ¿sí? Me puedo permitir consumir la hamburguesa, consumir el bocadillo, pero con control, que no sea de todos los días, ¿sí? Y mantener una actividad física constante. Y no sé si se pudieron dar cuenta que no está presente en esas recomendaciones. ¿Alguien que está presente? ¿Notaron que no hay en ¿Ensaladas? ensaladas? Sí Ensaladas de está, agua. las verduras. Las grasas. El agua.
el agua, pero pues digamos aquí está presente. Y las grasas. Las grasas están implícitas en las preparaciones de los alimentos, ¿sí? Y por eso no se mencionan. Yo no puedo decirle comas un pedacito de mantequilla, ¿sí? Se considera que las grasas, como en el cuadrito anterior, es una porción muy pequeña, ¿sí? Y la recomendación es consumir en pequeñas cantidades o tener presente preparaciones saludables como cocida, al vapor, al horno, asadito, a la plancha, para utilizar la mínima cantidad de grasas. Sí son necesarias, sí, pero en muy pequeñas cantidades, al igual que los dulces y los azúcares, sí, en muy pequeñas cantidades, sí, pero no han dado con lo que no hay ahí. Los Los jugos de fruta aminoácidos. no son recomendados. Aminoácidos. La fruta se Los, debe comer entera. Eso tiene que ser los alimentos esa- procesados, ¿no? También, claro que sí, los alimentos procesados y los jugos, ¿sí? Mire, acá en un almuerzo que particularmente partimos de los jugos, está en la fruta, ¿sí? Idealmente debemos de consumir la fruta entera, ¿sí? ¿Cómo hacemos un jugo? Bueno, entonces digamos que esa fruta necesitamos pelarla, ¿sí? Luego va a la licuadora, luego de pasar por la licuadora tenemos que colarla, ¿sí? ¿Y qué nos estamos Todos consumiendo? los carbohidratos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Me repites? Doc, faltan los aminoácidos, las vitaminas. Los aminoácidos es, digamos, es la síntesis de las proteínas, ¿sí? Es la parte O más ácidos chiquitica de grasos, las sí. proteínas. Bajo en Entonces, sal. los aminoácidos, exactamente, la sal también no Bajo en está sal. presente. Ujú. Entonces, hace parte de una alimentación saludable, ¿sí? Entonces, los jugos lo que nos dan es el dulce de la fruta, ¿sí? Si normalmente para hacer una naranjada, ¿sí? Una naranjada yo necesito 3, 4 naranjas, ¿sí? Entonces, me va a convenir consumir la fruta entera, ¿sí? Que con una naranja va a ser suficiente, me va a ayudar a lograr la saciedad, me va a permitir consumir la fibra de esa fruta, me va a permitir tener un mejor tránsito intestinal, me va a permitir evitar comorbilidades, ¿sí? Entonces, tener presente esas cositas. Los alimentos procesados, particularmente, digamos, los embutidos, están hechos con cortes de carnes no tan gustosas, más grasositas, y adicionalmente se les Todas agrega las grasa y sal. fibras Señora, que nos ¿cómo, perdón? consumimos. No le entiendo, perdón. ¿Me repites, por favor? Consumir bajo en sal. Sí, claro. Claro que la sal no está presente, ¿sí? La sal no es un alimento, es, digamos, algo que se le adiciona para enriquecer el sabor de los alimentos, ¿sí? Y normalmente debemos de consumir bajito en sal. Si no es cuando ya tenga la tensión alta, sino normalmente debemos de comer bajitos en sal, ¿sí? A mí me causa gracia muchas veces cuando se tiene un bebé o un niño pequeño en la casa. ¿Sí? Entonces al niño pequeño le damos sin sal o bajito en sal o le damos bajito en dulce porque hay que cuidarlo, ¿sí? Pero después se nos olvida y comemos sin control, con excesos, con mucha grasa, con mucha sal, con mucho dulce, ¿sí? Pero cuando se está enfermo, cuando se está pequeño, sí los recordamos. Entonces son cosas que sabemos, que conocemos, que debemos de alimentarnos saludable, pero a veces las dejamos de considerar y llegan las dificultades o las enfermedades. Eh, ¿Qué alternativas tenemos para prevenir esa fragilidad? ¿Sí? En el caso de la alimentación, preferir alimentos frescos, ¿sí? Eh, no hay como consumir los alimentos recién preparados, en el caso de las frutas o las verduras frescas, ¿sí? No es lo mismo, no sé, un pedacito de tomate o de lechuga fresca, ¿sí? A la que está, digamos, a final del mes en la nevera, ¿sí? Pues va a perder sus mismas características, sus mismas propiedades, ¿sí? Entonces ya va a estar marchito, ya va a estar de pronto quemadito por el frío de la nevera, ¿sí? O contaminado de la misma nevera, ¿sí? En la nevera no solamente podemos guardar verduras, ¿sí? Se puede contaminar en el abrir y cerrar la nevera, ¿sí? Entonces, preferir los alimentos frescos es una excelente opción para
tener, digamos, calidad en esos alimentos, ¿sí? En los alimentos es indispensable tener un plato colorido, ¿sí? Si de pronto, no sé, para el almuerzo yo voy a hacer arroz blanco, una pechuguita de pollo y un purecito de papa, ¿sí? Todo el plato está blanco, ¿sí? Entonces, a muchas personas eso le causa desagrado o digamos no llama la atención, ¿sí? Es como una hoja en blanco, ¿sí? No me va a tener, por más que huela rico, ¿sí? No me va a dar el agrado de recibirlos. Al contrario, si de pronto incluyo las verduras, no sé, utilizo algún, algún tipo de combinación que me permita que el plato sea más agradable, ¿sí? Que sin saber yo qué voy a comer, yo diga, uy, se ve delicioso, ¿sí? Que por la vista ya va a tener algunas propiedades que me van a convenir en recibir esa alimentación apropiadamente y con agrado, ¿sí? Las cantidades es indispensable conocer y reconocer cuáles son las cantidades pertinentes o apropiadas para mí, ¿sí? Entonces, en cada tiempo de comida, yo no tengo la necesidad de sentirme full, ¿sí? Que, ay, que se me va a estallar el botón de la camisa porque estoy lleno. No, en esa condición ya me pasé de las cantidades apropiadas, ¿sí? La forma de sentirse satisfecho es sentirse pleno, ¿sí? Yo no tengo la necesidad de sentirme que el estómago se me va a estallar, ¿sí? Es sentirse satisfecho, ¿sí? Esas son las porciones. Alguna herramienta dice que tenemos las porciones en las manos, ¿sí? Entonces, la capacidad gástrica se dice que es como el puño, ¿sí? Entonces, mire que el puño, por más que yo lo haga flojito, siempre va a ser pequeño, ¿sí? Entonces, la porción de alimentos tiene que ser pequeña, ¿sí? Entonces, hay veces que vemos un pedazo de carne y digo, no, yo me como dos, ¿sí? O no, yo tengo muchas veces, me voy a tomar con el almuerzo 2 y 3 vasos de jugo. Eso me va a generar alguna dificultad en la capacidad que tiene el organismo de sintetizar esos alimentos, ¿sí? Cuando tengo un volumen grande de alimentos en el estómago, va a tener la necesidad de producir más jugos gástricos, ¿sí? Para sintetizar esos alimentos. Como son muchos, ¿sí? Se va a demorar en digerirlos, ¿sí? Como se va a demorar en digerirlos, me puede favorecer el reflujo, la acidez, las agrieras. ¿Por qué? Porque va a estar en constante movimiento, en constante trabajo para digerir todo ese gran volumen de alimentos. Entonces es indispensable conocer las porciones que son saludables para mi estado de salud, para mi condición nutricional. Y las frutas y las verduras tienen que estar presentes siempre, 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 no de vez en cuando. Ay, pero es que está cara. Hay algunas frutas y verduras de cosecha, ¿sí? Entonces es indispensable conocerlas, ¿sí? Para poder tener esa variedad. También tenemos que dar gracias que estamos en en la región que tenemos, nos permiten tener esa variedad de alimentos, ¿sí? Entonces, si de pronto no está de cosecha el mango, sí está de cosecha la naranja. Las naranjas, Estamos diciendo que Ah, las entonces, frutas. en los alimentos en las frutas y las verduras, no necesariamente nos tenemos que casar con alguna, ¿sí? Tenemos que dar gracias que estamos en alguna región que tenemos la posibilidad de tener variedad tanto en las frutas como las verduras, ¿sí? Si no conseguimos de pronto, no sé, el mango en cosecha, podemos conseguir la naranja, ¿sí? O muchos otros alimentos, ¿sí? Y no precisamente escoger el más costoso, ¿sí? Sale mucho más económico eh, consumir la fruta entera, ¿sí? Tanto por las porciones como me puede alcanzar para varias personas del hogar, ¿sí? Que de pronto una gaseosa, un Nestí, un frutiño, ¿sí? Que uno llega a hacer la intervención y dice, no, yo tomo té. Bueno, ¿cuál té? No, el Nestí. Sí, es que es bajito en azúcar, que es más bajito que la gaseosa, pero es igualmente dulce, ¿sí? Entonces la intención